no quiero con esta enseñanza decir que no existe el castigo con llamas de fuego. La Biblia afirma que lo hay. Bueno, ya hemos visto el término bíblico Seol en hebreo, el cual aprendimos que significa sepultura, el lugar donde los muertos reposan hasta la resurrección para el juicio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento o griego, ese término en griego significa Hades, o ese lugar de la sepultura, como ya definimos, pero que también ha sido sustituido por el término infierno, como ya hemos aprendido. Una sustitución intencional. Y quiero que leamos un texto que se encuentra en Mateo 16, 17 y 18, para que podamos entender lo que Dios nos quiere revelar por medio del escritor bíblico. Vamos a leerlo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas... ¿De qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. En nuestras traducciones al español, este término Hades, como dije, es también sustituido intencionalmente por el término infierno. ¿Qué significa esta expresión de Jesús? Primero voy a decir lo que no significa. No significa que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esto lo he oído de bocas de miles de predicadores y de maestros. Puertas es una simbología que se refiere al medio de entrada y de salida de un sitio. Si usted tiene otra definición, pues. Esa es la traducción que los teólogos le han dado a este término. Nuevamente han sustituido el término Hades, que significa sepultura, por el término infierno, que según esta teoría o creencia se refiere a un lugar de tormento eterno, expresión que no aparece en la Biblia, como tampoco aparece la expresión muerte eterna. Son expresiones que el hombre ha añadido al Evangelio. Y la iglesia en su mayoría ha sido cauterizada con esta creencia, la cual no es una doctrina bíblica, amados. ¿Qué significa esta expresión de Jesús? Significa que la iglesia, mucha atención, aunque muera, no quedará en la sepultura, sino que las puertas del Hades, es decir, se van a abrir, es decir, resucitarán con poder y gloria. Esto es lo que significa que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vamos ahora a una parábola de Jesús, que Jesús le cuenta a los líderes religiosos, la cual se encuentra únicamente en el Evangelio de Lucas. Estamos hablando de la parábola del rico y Lázaro. Aunque los teólogos nos han moldeado las mentes para que no creamos que es una parábola, porque aparece un nombre, sino que es un suceso real, sin embargo, es una parábola. Este relato se encuentra en Lucas 16, 19, 31. Obviamente no lo voy a leer, porque todos conocemos esta parábola. Pero sí voy a hacer un resumen de esta. Y quiero que presten mucha atención a los elementos que Lucas usa para ilustrar el mensaje que Jesucristo nos quiere transmitir. Jesús habla de un rico que vestía de púrpura y lino fino. Y si usted no lo sabe, los que vestían de púrpura y lino fino eran los líderes fariseos o los príncipes de las tribus. Es decir, que esta descripción ilustra a los líderes religiosos de la época de Jesús.
Jesús habla de un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico. El personaje de Lázaro representa al pueblo, que era el que debía de ser alimentado por los líderes judíos. Sin embargo, los líderes no les daban el alimento espiritual que debían de darle al pueblo. Es por esto, por lo que Jesús dice que ansiaba saciarse de las migajas, es decir, de lo poquito que los líderes religiosos compartían con este pueblo oprimido. Jesús también dice que Lázaro al morir fue al seno de Abraham. Ok, y es aquí donde necesito su atención. Josefo, en el libro Guerra de los Judíos, nos habla de las creencias de los fariseos y nos revela que ellos creían que cuando morían iban al Seol o Hades, el cual tenía dos compartimientos, uno para los que morían en obediencia a la ley, otro para los que eran desobedientes a la ley, es decir, que eran pecadores, y estos estarían en tormento como castigo. El seno de Abraham significa un lugar de seguridad eterna para ellos. Al estar en el seno de Abraham, es decir, su padre, les aseguraba una eternidad llena de felicidad. Los fariseos creían que ellos eran los que iban a ese seno de Abraham y que los pecadores iban al lugar de tormento. Pero Jesús en esta parábola le da un vuelco, es decir, voltea la torta. Y ahora vemos que Lázaro, el pueblo humilde y subyugado por los líderes ricos, es el que disfruta de la paz y la tranquilidad cuando mueren, o más bien en el reino, ya que el seno de Abraham, dentro del contexto en el que Cristo habla, representa al reino. Y dice que el rico murió y fue sepultado. Y en el Hades, como ya hemos visto, que fue sustituido por infierno y por lo tanto entendido y creído por todos, significa un lugar de tormento para las almas que mueren en pecado. Pero sabemos que esta creencia dogmática es parte del misterio de iniquidad o el plan de Satanás contra toda la humanidad. Y ahora vamos a ver lo que Jesús nos ilustra acerca de este rico cuando está en el quemadero de fuego o en el Gehenna, que es en realidad lo que el texto original nos quiere revelar por medio del término Gehenna o quemadero de fuego. Pero en nuestra traducción aparece el término Hades o infierno. Y quiero que analicemos los textos siguientes. Dice Jesús que el rico alzó sus ojos. Y aquí encontramos un error de los teólogos. Porque si estamos hablando de almas, las almas no tienen ojos. ¿Ok? No tienen ojos. Y el rico que dio voces dijo, Padre Abraham. Y aquí tenemos otro error de los teólogos porque las almas no hablan. Porque las almas solamente viven y piensan y actúan en un cuerpo humano con vida. Por tanto, esto confirma que es una parábola ilustrándonos una enseñanza. Y la lengua del rico y los labios del rico y Abraham le dijo y etcétera. Todas estas expresiones nos dirigen a entender que el relato no se refiere a almas o espíritus, sino que el relato nos lleva a entender el castigo que el pecador recibe cuando resucite, no cuando está muerto. Ya he dicho que Dios es nuestro juez justo que actúa con justicia y con misericordia. Dios no puede condenar a alguien sin antes haber sido procesado por su juicio. No nos dejemos desviar de la verdad que Dios nos revela en su palabra, amados. El seno de Abraham en este relato nos ilustra el reino y el Hades
o Gehenna nos ilustra el quemadero de fuego donde van a ser castigados los pecadores desobedientes al Evangelio, conocido como el Valle de la Matanza o el Valle de Josafat o el Valle de Armagedón. Y este castigo es como resultado luego de ser procesado por el juicio de Dios. Y dijo el rico a Abraham que envíe a Lázaro a su casa, porque tiene 5 hermanos, para que Lázaro le testifique y que de esa manera ellos no vengan a este lugar de tormento, como dijo el rico. Y en este relato encontramos una conversación entre el rico y Abraham. Y los muertos no hablan. ¿Qué nos ilustra esta conversación? Que Dios nos quiere revelar por medio de esta conversación. Primeramente, Dios les quería revelar a los líderes religiosos su condición espiritual, la cual los iba a llevar a un castigo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cambiaran sus actitudes y su comportamiento por una actitud correcta y un comportamiento agradable delante de Dios. Y lo mismo es lo que Dios nos revela a nosotros, la iglesia de hoy, por medio de esta enseñanza. A cambiar, a repensar nuestra forma de actuar, de vivir una vida agradable, para que vivamos una vida agradable delante de Dios. ¿Quiénes eran estos 5 hermanos del rico? Y el número 5 en la numerología hebrea simboliza lo insuficiente, amado. Y los 5 hermanos del rico simbolizan a los 5 grupos religiosos que estaban en función en los tiempos de Jesús. Estamos hablando de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los celotes y de los esenios. Estos 5 grupos componían el sistema religioso de Judá, los cuales eran insuficientes. Y como dije, el número 5 nos enseña a que nosotros necesitamos de alguien suficiente. Y estos mismos 5 simbolizan nuestro sistema religioso de hoy, un sistema insuficiente. Y Abraham le dice al rico que estos 5 tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, que tienen la Torá y los libros proféticos. Y a nosotros nos dice que también tenemos esos mismos libros. Porque si usted no lo sabe, las cartas de Pablo y todas las cartas del Nuevo Testamento se originan en el Antiguo Testamento. Absolutamente todas, inclusive el libro de Apocalipsis. Y le dice el rico a Abraham que si alguien fuera de ellos de entre los muertos, es decir, que alguna alma saliera de entre los muertos, ya que esa era su creencia, les podría advertir sobre ese lugar. Pero miremos cuál es la respuesta de Abraham. Les dice que si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, y miren la respuesta de Abraham, aunque alguno se levantare de los muertos, es decir, que si alguno resucitase de entre los muertos, tampoco lo creerían. En otras palabras, que Abraham está en esta conversación, le dice que nadie puede salir de la tumba a menos que no sea revivido o resucitado. Porque cuando morimos lo hacemos integralmente. Dice Salomón en Eclesiastés 9:5 que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más pago, porque su memoria, es decir, su alma o su espíritu, está puesta en olvido. No lo digo yo, lo revela la palabra de Dios. Y para culminar, ¿a quién revivió Jesús de los muertos? Todos lo sabemos, a Lázaro. ¿Y los líderes creyeron en Jesús? No, absolutamente no creyeron. O sea que los 5 hermanos del rico no creyeron a Moisés ni a los profetas, porque Moisés y los profetas hablan de Jesús. Tampoco creyeron la resurrección. Ahora pueden entender por qué
Esta parábola usa el nombre de Lázaro. Jesús la dijo con un propósito. El propósito de demostrarle a ellos hasta dónde había llegado su incredulidad y su ceguera espiritual y sus errores en la interpretación de la ley de su aplicación. Y para terminar, si Lázaro hubiese estado realmente en un sitio reunido en espíritu con los muertos en el seno de Abraham, ¿no cree usted que algo hubiera contado de esa extraordinaria experiencia, amados hermanos? Dios nos revela por medio de Isaías 5:13 y nos dice lo siguiente: que su pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Despertemos a la verdad de la Biblia. No permitamos caer en cautividad por falta de conocimiento. La verdad de Dios es que le conozcamos, así como el buey conoce a su dueño. Repensemos en todas estas creencias con las cuales los teólogos nos han moldeado nuestras mentes, nos han manipulado, nos han sometido a dogmas antibíblicas. Recordemos que todo esto es parte del misterio de iniquidad que ha estado en función desde la creación. Termino esta parte y no te pierdas la próxima parte, donde estaremos analizando el concepto del quemadero de fuego, o el valle de Hinnom, o el infierno, como le conocen en el Antiguo Testamento. Como siempre, no quiero con esta enseñanza decir que no existe el castigo con llamas de fuego. La Biblia afirma que lo hay. Bueno, comparta este estudio bíblico con todos. Dios le va a recompensar por sus buenas obras. Ahora bien, si usted me pregunta, ¿hay algún pasaje en el Antiguo Testamento que hable del término infierno? Y la respuesta es no, no lo hay. En ningún pasaje habla del infierno, ya que este es un término usado en las traducciones del Nuevo Testamento o por la teología católica. Por tanto, amados, si el Antiguo Testamento no hace referencia a un lugar donde las almas van después de la muerte, tampoco el Nuevo Testamento va a hacer referencia, ya que, como he enseñado, que el Antiguo Testamento es la sombra o la figura del Nuevo Testamento. Ahora bien, ese término usado por la teología católica, que ha venido a ser la teología de la mayoría de las religiones del mundo, inclusive de las nuestras, se refiere a lo que el hebreo llama Seol, o a lo que el griego llama Hades. En otras palabras, se refiere al lugar que las personas van cuando se mueren a descansar. Es decir, a la tumba, hasta el momento o hasta el retorno de Jesucristo para ser juzgar a todos los santos como a todos los pecadores. Aclaro. Ahora bien, sí existen varios pasajes en el Antiguo Testamento que nos ilustran eso que la traducción católica define como infierno. Y antes de que usted emita comentarios de juicios contra la palabra de Dios, no contra mí, yo solo enseño lo que la palabra de Dios enseña. Antes de usted emitir juicios y comentarios despectivos, con todo el respeto que usted se merece, le voy a pedir que por favor que los guarde hasta que usted termine de ver este video completo. Siéntese y escuche cuidadosamente, de una manera objetiva, todo lo que el Señor le va a revelar en este estudio, y no se apresure al barranco.
Si al final de este estudio usted decide que lo que el Señor le revela por medio de este estudio no es aceptable para usted, entonces usted puede tirarlo al zafacón, no sin antes recordarle que crea usted o no lo que Dios revela en su palabra, usted no se va a escapar de los juicios de Dios ni de rendirle cuentas de toda su vida en la tierra, ya sean buenas o ya sean malas. Usted es responsable de sus actos. Teniendo claro esto, vamos entonces a proceder con el estudio acerca del infierno. Ok. Ahora bien, el término quemadero de fuego se asemeja más al que el texto recibido revela. El texto recibido hace referencia al valle de Hinnom y es traducido al griego como el Gehenna, que era el valle de Hinnom. Más propiamente se le conoce con el nombre del valle del hijo de Hinnom. Y la Reina Valera traduce como Ben Hinnom, y este lugar se extiende hacia el sur desde la puerta, ¿verdad?, del lado oeste de Jerusalén, después dobla hacia el este pasando el sur de la ciudad hasta que se une con el valle que está a la derecha de Quebrón. Y es lo que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Este valle es mencionado en la Biblia por primera vez en Josué 15:8 y Dios lo menciona con referencia a la repartición del territorio de Judá, el cual está compuesta por 112 ciudades y sus aldeas. Es decir, que el valle de Hinnom pertenece a Judá y está afuera de la ciudad de Jerusalén. Y quiero que vayan prestando atención porque de esto que estoy trayendo se desprende la enseñanza de lo que Jesús llamó el quemadero de fuego o Gehenna, y conocido en el Apocalipsis como el lago de fuego. Mucha atención. Y voy a citar todos los textos que hacen referencia al valle de Hinnom para que puedan entender el mensaje que Dios nos está revelando. Les ruego su paciencia, ya que si usted quiere saber la verdad que Dios nos revela en su palabra, y en particular la verdad del castigo eterno, debe de dedicarle buen tiempo a esto. A mí me ha costado lo que usted no se puede imaginar. El segundo texto lo encontramos en Josué 18:16. Y el término, y este mismo nos revela que el valle de Hinnom separa a Jerusalén de las demás tribus. Presten atención y sigan la línea, por favor. El próximo texto lo encontramos en Segunda de Reyes 23:10 y hace referencia a la reforma de Josías y dice que el rey Josías profanó a Tofet, que es el lugar donde estaba el altar de sacrificios que está en el valle de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o hija por fuego a Moloc. ¿Qué nos revela este texto? De acuerdo con esta escritura, en Judá, y en particular en Jerusalén, el pueblo estaba siendo influenciado por las costumbres paganas de los cananeos, las cuales Dios le había prohibido. Estaban sacrificando a sus hijos por fuego y ofreciéndolos a un ídolo llamado Moloc. En este video vamos a descubrir quién es Moloc, sus efectos sobre Judá y sobre la iglesia actual. ¿Quién es Moloc? Y quiero explicárselos detalladamente para que sepan quién es este ídolo Moloc, ya que en la actualidad esos sacrificios literalmente siguen activos por los cananeos, es decir, por los draconianos o los iluminados. Y si usted tiene oído, oiga. Y en la iglesia, amados, estos sacrificios siguen afectando espiritualmente nuestra relación con Dios.
Como gran parte de la historia antigua, el origen exacto de la adoración de Moloch no está muy claro. Se cree que el término Moloch se originó con el término fenicio Melech, que se refiere a un tipo de sacrificio para confirmar o para absolver un voto. Melech es una palabra hebrea para rey y era común que tanto en los israelitas como los judíos combinaran el nombre de los dioses paganos con las vocales en la palabra hebrea para vergüenza, que es Boset. Así es como la diosa de la fertilidad y la guerra, Astarte, se convirtió en Astoret. Bueno, es decir, que la combinación de Melech y Boset resulta en Moloch. O sea que podría interpretarse como el gobernante personificado del sacrificio vergonzoso. Este Moloch ha sido también deletreado como Milcom, Milik, Molech. Y si usted escucha alguno de estos nombres, todos se refieren a Moloch. Ahora bien, de acuerdo con las tradiciones paganas, Astoret era la esposa de Moloch. Y otro punto importante es que la prostitución ritual era considerada muy importante en la adoración pagana. Los fenicios eran un grupo de personas que habitaban en Canaán, como ya todos debemos de conocer, y en sus actividades rituales, además de las rituales sexuales, la adoración de Moloch incluía el sacrificio de niños o pasar a los niños a través del fuego, como dice la Biblia. Y se cree que los ídolos de Moloch eran gigantescas esculturas metálicas de un hombre con la cabeza de un toro, como podrán ver en la imagen. Y entiendo que todos ustedes deben de saber que el Vaticano, autorizado por el Papa Francisco, puso una estatua de Moloch en el Coliseo de Roma, que es propiedad de la Iglesia Católica. La trajo para exhibirla al mundo y, como todos sabemos, el Coliseo de Roma fue uno de los anfiteatros usados para torturar y ejecutar a los primeros creyentes, para entretener a los fieles del paganismo. Sin embargo, la iglesia cristiana como que olvida la historia de sus antepasados. Y voy a continuar abundando un poco más acerca de este ídolo Moloch, ya que entiendo que la iglesia debe de conocer a lo que nos estamos enfrentando. Vamos a leer. Cada imagen tenía un agujero en el abdomen y antebrazos, posiblemente extendidos, que hicieran una especie de rampa o de agujero. ¿Ven? Se encendía fuego en alrededor de la estatua y los bebés eran colocados en los brazos de la estatua o en el agujero, así, usted la pone así. Así que cuando una pareja sacrificaba a su primogénito, creían que Moloch aseguraría prosperidad financiera para la familia y los futuros hijos, que es exactamente la razón para que hoy continúe haciéndose. Y este sacrificio de niños sigue activo en la actualidad, mis amados. Todas esas desapariciones de niños y de jóvenes y vírgenes que tenemos y que hemos visto y vamos a continuar viendo, son niños secuestrados para ser utilizados como sacrificios ante Moloch. Y por seguridad, para que las redes sociales no me eliminen este video, no menciono los nombres de algunas de las figuras públicas que participan en este rito pagano, macabro y asqueroso. Pero le invito a buscar en YouTube para que usted se entere por usted mismo. ¿Ven? Ahora bien, la adoración de Moloch no se limita a Canaán. Así que los monolitos en África del Norte llevaban el grabado Melech o Melech, como lo ven en la cámara, no lo voy a mencionar. O sea que se puede significar sacrificio del cordero o sacrificio del hombre. En África del Norte, Moloch fue retitulado como Cronos,
Este Cronos emigró a Cartago en Grecia y su mitología creció hasta incluirlo, convirtiéndolo en un titán y en el padre de Zeus. Moloch es relacionado con y a veces, ¿verdad? Con Baal, comparado con Baal, aunque la palabra Baal también es utilizada para designar a cualquier dios o cualquier gobernante o cualquier ídolo. En la iglesia hay muchos adoradores de Baal, aunque usted no lo crea. Y puedo nombrar todas las adoraciones. En Génesis 12, Abraham siguió el llamado de Dios para mudarse a Canaán. Y aunque el sacrificio humano no era común en la tierra nativa de Abraham, es decir, en Ur de los caldeos, pero sí estaba bien establecido en su nueva tierra Canaán. Más tarde, Dios pidió a Abraham ofrecer a Isaac como sacrificio en Génesis 22, pero vimos que Dios le dice a Abraham que no lo haga. Y de esta manera Dios le demuestra a Abraham que Él es un Dios que ama la vida y se distingue de los dioses, cananeos como Moloch. A diferencia de los dioses cananeos nativos, el Dios de Abraham aborreció el sacrificio humano. Dios ordenó a Isaac que se salvara y proveyó un carnero, ¿verdad? En lugar de Isaac, y eso es lo que nos revela en Génesis 22. Dios usó este evento como una ilustración de cómo más tarde Él daría a su propio hijo para tomar nuestro lugar, así como el cordero tomó el lugar de Isaac. Más de 500 años después de Abraham, Josué guió a los israelitas en el desierto a heredar la tierra prometida. Dios sabía que los israelitas eran inmaduros y fácilmente distraídos para adorar al único y verdadero Dios, según nos revela Éxodo 32, igualito que nosotros eran. Antes de que los israelitas hubieran entrado en Canaán, Dios le advirtió, y esto lo encontramos en Levítico 18:21, de no participar en la adoración de Moloch, y repetidamente les ordenaba que destruyeran esas culturas que adoraban a Moloch. Algo que todavía la iglesia no ha podido lograr, destruir a Moloch. Los israelitas no prestaron atención a las advertencias de Dios. En cambio, incorporaron la adoración de Moloch a sus propias tradiciones. Incluso Salomón, el rey sabio, fue influenciado por este culto y construyó lugares de culto a Moloch y a otros dioses. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 11. La adoración de Moloch ocurrió en los lugares altos, según Primera de Reyes 12, así como en un barranco estrecho fuera de Jerusalén llamado el Valle de Hinnom, que nos revela Segunda de Reyes 23:10. Y ahora vamos a escudriñar textos que nos revelan qué es el Valle de Hinnom, y el próximo texto lo encontramos en Segunda de Crónicas 28:3. Y aquí encontraremos al reinado de Acaz, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y dice el texto que Acaz también hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de los cananeos. Es decir, que estas abominaciones habían llegado al seno del reinado de Judá, la tribu escogida por Dios para traer al Mesías. Y como si eso fuera poco, encontramos a otro rey, Manasés, en Segunda de Crónicas 33. ¿Qué hizo Manasés? Este rey fue el peor de todos. También hizo pasar a sus hijos por fuego en el valle de Hinnom. Acudió a la adivinación, a los agureros, al horóscopo. En fin, el rey se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Yo espero que vayan entendiendo por dónde es que Dios nos está guiando, llevando por medio de esta escritura. Presten mucha atención. Vamos ahora al profeta Jeremías,
7, 30, 31. Y en este texto vamos a descubrir qué nos revela Dios en cuanto a estas abominaciones realizadas por su pueblo, el que Él ha elegido para reinar, porque ya lo he dicho en otras ocasiones. Judá es la figura o sombra del sistema religioso del mundo y Jerusalén es figura, perdón, o sombra de la iglesia en el sentido general. Y lo voy a leer textualmente. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocada mi nombre y amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no le mandé ni subió en mi corazón. Amén. Ahora bien, Dios está decepcionado de su pueblo, muy decepcionado. ¿Cuál es la casa en la que es invocado el nombre de Jehová? Esa casa es Jerusalén. Ahora bien, a pesar de esfuerzos ocasionales de los reyes piadosos, la adoración a Moloc no fue abolida hasta el cautiverio de la tribu de Judá en Babilonia. Y aunque la religión babilónica era panteísta y caracterizada por la astrología y la adivinación, pero esto no incluían sacrificios humanos. De alguna manera, la dispersión de los judíos en esta civilización pagana finalmente logró purgarlos de sus dioses falsos. Cuando los judíos regresaron a su tierra, ellos se volvieron a dedicar a Dios y el valle de Hinnom se convirtió en lugar para quemar toda la basura y los cadáveres de criminales ejecutados. Ahora bien, Jesús utilizó las imágenes de este lugar, un lugar donde la basura se quema hasta destruirla y los cadáveres se queman hasta convertirlos en cenizas. La pregunta es, ¿por qué Jesús usa la imagen de este lugar como figura? Porque el pueblo judío sabía lo que era el valle de Hinnom y sabía las cosas que sus antepasados habían hecho en este lugar. Ellos sabían con certeza todo lo que este lugar o todo lo que en este lugar ellos habían hecho. Y la razón por la cual Dios había permitido su cautiverio en Babilonia, los juicios de Dios. La enseñanza que Jesús le quería ilustrar con este valle de Hinnom o el Gehenna era que, y esto es lo que yo quiero que graben en sus mentes, en sus corazones, era que entendieran que de la misma manera en la que ellos o sus antepasados sacrificaban a sus hijos o los pasaban por el fuego, de igual manera el Padre Celestial los iba a pasar a ellos por el fuego como sacrificio por todas sus rebeldías, desobediencias e incredulidad. Jesús usa este lugar como figura de lo que le va a acontecer a todos aquellos que rechazan el evangelio de salvación y a todos los que no obedecen al evangelio de salvación. Y ese fuego ardiente se refiere al fuego consumidor de Dios, es decir, a la presencia de Dios. Jesús nunca dijo que se quemarían por toda la eternidad, ya que el plan de Dios es restaurar al hombre y traerlo de nuevo a la intimidad con Dios. La teología es la que se ha encargado de mostrarnos a un Dios injusto, a un Dios que actúa conforme actúa el hombre, a un Dios que dicen que es amor incondicional, pero lo muestran como un Dios de amor condicional. ¿Ok?
Un Dios que se deleita viendo a sus criaturas quemarse eternamente. Y repito, con esto no quiero decir que el hombre pecador, desobediente e inicuo no va a recibir un castigo como consecuencia de sus iniquidades. ¿Amén? No es eso lo que yo quiero decir. El hombre sí va a recibir castigo en las llamas eternas de Dios. Y esto lo vamos a estudiar en otro video dentro de este mismo estudio bíblico. Bien. Las escrituras teológicas humanas son las que han determinado, no Dios, que el hombre morirá en llamas por toda la eternidad. Perdón, una falsa enseñanza, una enseñanza que contradice y se revela contra la verdad absoluta de Dios. Ya hemos visto que Dios no quiere la muerte del ser humano. Es por eso por lo que vimos que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su único hijo, Dios lo detuvo y en su lugar proveyó un cordero para sustituirlo en su muerte. Sucede que hemos confundido la muerte eterna, la cual el hombre no tiene que experimentar porque ya Cristo murió por nosotros. La hemos confundido con el castigo eterno. La muerte eterna y el castigo eterno son dos cosas totalmente diferentes. La muerte eterna, la cual dije que no es efectiva en el hombre por cuanto ya Cristo murió en nuestro lugar, es diferente al castigo eterno. El castigo eterno se refiere a la pérdida del reino y a la unión con Cristo. Es por esto por lo que Pablo nos revela en 2 de Tesalonicenses 1:9 que los pecadores sufrirán el castigo o la pena de eterna perdición, no de eterna muerte, y de la gloria de su poder también van a ser eximidos, que no es otra cosa que la unión con Cristo. Ese es el castigo. Mi exhortación a la iglesia es que dediquemos tiempo al estudio de la palabra de Dios para que no seamos engañados por los falsos maestros, los falsos profetas también y los teólogos. Ahora bien, para poder entender esto es necesario ir de regreso al inicio de todo. Volvamos al libro de Levítico, donde Dios establece su evangelio preparatorio. En este libro se encuentra la revelación más importante que nos lleva a entender lo que Cristo quiso decir cuando dijo que será culpado del quemadero de fuego o del Gehenna. El próximo verso se encuentra en Jeremías 7:32. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más ni valle del hijo de Hinnom o del hijo de Tofet, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Es decir, que Dios nos dice que este valle en aquel día será llamado Valle de la Matanza. ¿Por qué Valle de la Matanza, amados? Este término usado por Dios tiene significados sinónimos como el Valle de Josafat, el Valle de Almagedón o el Valle de la Decisión. Todos ellos hacen referencia al día del juicio. Son ilustraciones diferentes, pero todas tienen el mismo significado. El día en que Jehová juzgará a todas las naciones. ¿Cuándo será ese día? El día del retorno de Jesucristo a juzgar a toda la humanidad. Eso es lo que encontramos en Apocalipsis 20, 11, 15, en Mateo 25, 31 al 41. Es lo mismo que encontramos en Joel 3, 1 al 15. Lo encontramos en Isaías 24, 1 al 19. Y este juicio es el mismo que encontramos en Daniel, en Jeremías, en Zacarías, en Ezequiel y básicamente en todos los libros proféticos. Amén. En todos los libros proféticos. ¿Habla de qué? De ese día del juicio de Dios. Amén. Todos
hacen referencia al mismo juicio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y para que ese juicio se lleve a cabo, es necesario que todos los muertos, desde Adán hasta el retorno de Cristo, todos deben de revivir para ser juzgados, excluyendo a los salvos, los que van a reinar con Cristo, porque estos van a resucitar en cuerpos glorificados para reinar. Y vamos a juzgar a las 12 tribus de Israel, es decir, al conglomerado de todas las naciones de la tierra, según nos revela Jesús en Mateo 19:28 y en Lucas 22:30. Y luego el reino será entregado a los santos del Altísimo, es decir, a nosotros, la iglesia. Y todos los reinos de la tierra nos servirán y obedecerán. Y esto es lo que nos revela Daniel 7:26-27. Este es el plan de Dios para toda la humanidad. Si usted lo quiere creer, me alegro, porque usted también reinará. Pero si usted no lo cree, lamento decirle que usted pertenecerá a los que nos van a servir y a obedecer después del fuego. Ese es el plan de Dios, amados hermanos. No te pierdas el próximo video, donde estaremos hablando acerca de la diferencia entre el alma y el espíritu. Interesante tema. No te lo puedes perder.